quiero contarles algo que me tiene muy emocionado. Ustedes saben que aquí en este canal siempre vemos temas técnicos, temas de Excel, temas de macros. Sin embargo, quiero contarles que a mí también me gusta la oratoria. De hecho, soy presidente en un club Toastmasters aquí en Guadalajara. Si ustedes quieren aprender a hablar en público, métanse a un club Toastmaster. Si les interesa uno en Guadalajara, no duden en contactarme. Ahora bien, hace una semana me contactaron para hacerme una entrevista en un canal local, el canal 21. Me dijeron: Sergio, tú que estás involucrado en temas de educación, ¿por qué no nos platicas sobre la educación en tiempos de pandemia? Obviamente, como yo quiero practicar la oratoria, les dije que sí. Es por eso que les quiero compartir esta entrevista que tuve con mi amiga Delia, la cual es conductora de un programa en el canal 21, y platicamos de temas de educación en tiempos tan complicados como estos tiempos de pandemia. Quiero compartirte esta entrevista. A mí me gustó mucho. No te voy a negar, me sentí nervioso. Es mi primera vez ante una cámara de televisión. Si quieres compartir conmigo esta otra faceta que también me gusta, y además saber hablar en público de manera correcta, es algo que todos necesitamos. Y es algo que yo en lo personal quiero estar desarrollando. Y quiero compartirlo con ustedes. Quien me quiera acompañar, adelante. Vamos a ver esta entrevista. Quien no esté interesado, que quieran ver puros temas de Excel, no se preocupen, no la vean. Pero los invito a que si la veamos, insisto, me sentí muy a gusto y quiero compartirlo con ustedes. Les dejo entonces la entrevista que tuve con mi amiga Delia, Educación en tiempos de pandemia. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran ustedes? Espero que estén de lo mejor junto con su familia, unidos y contentos. Bueno, pues ahora sí que ya teníamos un tiempecito que no nos veíamos, pero como siempre, aquí está su amiga y servidora, Delia Velasco. Pues bien, empezamos nuevamente con este programa, como siempre, Estudios Live. Tenemos hoy un invitado muy especial. Él se llama Sergio Campos, y por primera vez viene y nos viene a hablar de un tema tan interesante, la educación en tiempos de pandemia del COVID-19. Así es que pongamos mucha atención, porque él nos va a dar unos tips a los padres de familia y a todo el mundo en general para que nosotros pongamos atención sobre este grandioso programa que tenemos y grandioso problema que también tenemos en nuestro país. Así es que les presento a la persona que hoy viene por primera vez, que me da mucho gusto tenerlo. Sergio Campos. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, ¿y tú, Delia? Un gusto estar aquí y acompañarte y acompañar al público. Qué gusto me da. Sé que eres una persona muy ocupada y a pesar de eso nos haces el favor de venir a darnos tu tiempo y sobre todo a darnos toda esa enseñanza que tú tienes. Así es que desde pronto te digo, bienvenido. Este tema, cuando tú me dijiste el tema, me llamó mucho la atención porque hoy en día es un tema pues mundial, ¿verdad? El COVID y esa pandemia a todos nos tiene asombradísimos y asustados. Pero tú elegiste el tema de la educación y qué gusto me da de que tú nos expliques desde tu punto de vista qué es lo que opinas. Y como tú comentaste, bueno, todo el mundo, las empresas, las escuelas, los comercios, todo el mundo estamos de cabeza, por decirlo así. Pero sí necesitamos oír tu opinión. ¿Qué opinas tú de la educación en estos días? Gracias, Delia. Bueno, antes que todo, muchas gracias por invitarme. Gracias a los televidentes que nos acompañan. Elegimos este tema, Delia, porque el tema de la pandemia es un tema reciente. Estamos a agosto del 2020 y parece que la pandemia no se va. No sabemos cuánto tiempo se va a quedar. Tenemos desde marzo y está afectando ahora al tema de la educación. Ya nos afectó en los empleos. Muchas empresas tenían que adecuarse a nuevas tecnologías cuando lo tenían previsto de aquí a 5 o 10 años. Por ejemplo, en donde yo trabajo, no se imaginaban mandarnos a trabajar a casa. Decían, no, su trabajo es en la empresa, a casa no se van porque pérdida de información y demás. Entonces, muchas empresas tuvieron que adecuarse al trabajo remoto y la educación y la escuela no es la excepción. Desde febrero o marzo cierran las escuelas, nos toca
tener a nuestros hijos, sí en la escuela, pero en línea. Entonces es un tema que tanto profesores, empresas, papás, alumnos lo estamos padeciendo, pero no por eso significa que no tengamos que ponerle atención. Es un tema que ya está y lo tenemos que trabajar. Y bueno, me gusta tu forma de pensar. Sí tenemos que tomar conciencia de la situación, ya que es un problema mundial. Entonces no somos nosotros los únicos, por decirlo así, castigados de ninguna manera. Entonces pues es nada más voltear un ojo al mundo entero y darnos cuenta que si otros países están logrando esta situación, entonces México, pues probablemente muchas personas pueden decir que no estamos preparados, pero bueno, nadie estábamos preparados para eso. Entonces yo considero, es un punto muy personal, que una actitud del buen mexicano puede arreglar muchísimas cosas. No seremos expertos, pero sí podremos poner al 100% esa actitud, adaptarnos y decir qué debemos hacer. ¿Qué opinas tú? Sí, mira, aquí yo recomendaría, y a las audiencias que nos están viendo, no nos comparemos con otros países. Si nos comparamos con otros países, ¿qué va a suceder? Siempre va a haber quien diga que somos el primer lugar en defunciones, que la curva no se está aplanando, que nuestro sistema educativo es deficiente. Obviamente, si nos comparamos con países del primer mundo, estamos abajo. Pero realmente, si nos comparamos con otros países, simplemente estamos evitando nuestra responsabilidad. Si no nos comparamos y nos ponemos a trabajar como país, que todos los sectores estemos trabajando de la mano, sin pensar lo que está pasando en otros países, creo que esto sí puede salir bien. Pero quitarnos esa idea de no somos Francia, no somos Alemania, no somos Rusia. No lo somos. Somos México y somos fuertes. De esta la vamos a librar como lo hemos librado en el 94. Terremotos, sismos. Es una cuestión más que seguramente la vamos a librar. Pues palabras sabias las que tú has dicho. Somos mexicanos y somos fuertes. Entonces, bueno, estoy de acuerdo contigo que no nos comparemos, porque cuando nos comparamos siempre vamos a ser, o siempre va a haber alguien más adelante, mejor que tú, etcétera, ¿no? Y hasta nos puede lastimar nuestra autoestima. Pero qué mejor tener esa actitud, como tú dices, y empezar a trabajar, buscar las formas y salir adelante. Y así como hemos salido de tantas cosas que ha pasado, que no es la primera pandemia que ha habido en México, y nuestros antepasados salieron adelante. Y no se compara la educación que se tenía hace 50, 70 años a lo que se tiene ahorita. Entonces México, tú lo has dicho sabiamente, somos mexicanos, somos gente fuerte, somos gente trabajadora, somos gente que nos queremos mucho y que siempre estamos pues al pie del cañón, ¿cierto o no? Es correcto. Y bueno, ahora el tema que nos atañe, Delia, es educación en tiempos de pandemia. Quisiera hacer una aclaración porque creo que se puede confundir, porque he escuchado cómo es que vamos a estudiar en la tele, cómo es que voy a aprender en el radio. Hay tres tipos de educación. Está la educación a distancia, virtual y en línea. Cada una tiene que adecuarse según la región. Para tu punto de vista, ¿cuál sería la mejor? ¿Adaptarla como a una educación elemental o a nivel secundaria? ¿O cuál es, desde tu punto de vista, cuál sería la más agradable o la que tenga mejor prospecto? Pues mira, las tres tienen beneficios. Si yo digo que es mejor en línea, pero ¿qué pasa si llega un papá y me dice, oye, yo vivo en un rancho, no tengo internet? Por más que yo diga que para mí la mejor es la de en línea, tenemos que pensar en la situación de la zona. No es lo mismo decir tener educación en Guadalajara a tener educación en un rancho de aquí cerca. Entonces, no quiero decir cuál es mejor o cuál es peor, más bien quiero platicar cómo son las tres. Perfecto. Cómo se están adecuando las escuelas y gobierno. Por ejemplo, la educación a distancia, que es la que está llevando el gobierno con las escuelas públicas, que es no requieres internet.
no se requiere que el alumno y el profesor estén conectados al mismo tiempo. El alumno estudia con material que se le da, ya sea que se le mande por correo o se le da de manera presencial. Por ejemplo, libros. Y la comunicación es por teléfono o por mensaje. Hablamos de ranchos, hablamos de lugares alejados, en donde seguramente hay televisión y radio. Esa es la educación a distancia. La educación virtual, que no se confunda con la en línea, la virtual es mediante una plataforma, el profesor sube documentos, sube videos, sube material que el alumno estudia, y la comunicación entre el profesor y el alumno es por la plataforma. Esa comunicación o esa educación es asíncrona. ¿Qué significa? Que no necesitamos estar tú y yo al mismo tiempo. En donde sí, es en la educación en línea. La educación en línea es, acordamos una hora, a las 9, a las 10, hacemos una sesión grupal en videollamada. Es como si el profesor estuviera en presencial, pero está en su computadora y varios alumnos se conectan a esa plataforma y estamos dando la clase en línea de forma síncrona. Las escuelas privadas se están yendo entre virtual y en línea. Las escuelas públicas, como no sabemos qué tipo de zonas o en qué región están los alumnos, entonces el gobierno decide que sea a distancia, porque es más fácil que la gente tenga televisión a que tenga internet. Pues eso me parece perfecto. Creo que a pesar de todo lo que se ha comentado, pues yo creo que el gobierno y maestros se están uniendo y están haciendo una buena labor. O sea, que se le va a dar la educación de acuerdo a la distancia que vivan, en el pueblo que vivan, en la ciudad que vivan. Eso me parece maravilloso. Creo y tengo la esperanza. Yo siempre trato de ser muy positiva en la vida. Entonces veo que solamente las personas o los jóvenes, a los que no estén tan jóvenes, que le pongan ganas, creo que vamos a salir adelante, como tú lo dijiste. Sí, claro. Aquí es un trabajo de profesores y papás. También de los alumnos. Pero si el profesor y los papás están en una comunicación constante, están motivando, entonces el alumno lo va a tomar como algo natural. Sí. Pero ¿qué sucede si el papá empieza a decir cosas negativas? No estamos preparados. ¿Cómo le voy a hacer? Sí. No tengo tele, no tengo internet. Voy a hacer el trabajo del profesor. Pues está muy interesante. ¿Te parece si nos vamos a un corte y regresamos nuevamente? Ustedes, amigos, no se vayan. Como ven, ya escuchamos aquí a nuestro invitado de honor y realmente trae muchos tips para enseñarnos. Y ustedes, padres de familia, no nos queda otra cosa que ponernos a trabajar y pensar en el futuro de nuestros hijos. No se vayan, quédense con nosotros. Pues bien, amigos, aquí estamos una vez más en su programa Estudios la Vida, con su amiga y servidora de siempre, Delia Velasco. Y bueno, hoy estamos muy contentos, tenemos un invitado que ha venido por primera vez. Él es un gran orador, licenciado en sistemas, así es de que él nos va a dar la clave, cómo debemos comportarnos, qué actitud debemos de tomar en este problema sobre la educación aquí en la pandemia de COVID-19. Así es que lo seguimos escuchando. Sergio Campos. Sergio, ¿cuál es la diferencia o cuál es tu opinión acerca de que los programas van a ser en línea hoy que empiezan a trabajar en la escuela? ¿Qué opinas al respecto? Sí, mira, la escuela reinicia el 24 de agosto y nos avisaron, ¿saben qué? Va a ser en línea. ¿Qué sucedió? Revolución en las casas. Es que mi hijo, ¿cómo le va a hacer? Lo que te platicaba. No tengo internet, trabajo, no tengo quien me cuide a mi hijo. Pero yo aquí les pregunto, ¿qué prefieren? ¿Que su hijo esté expuesto al COVID en la escuela o en su casa? Sé que yo hablo desde mi perspectiva y tal vez desde mi
desde mi privilegio de tener una familia completa. Pero yo prefiero ver la manera de mi esposa o un servidor estar con mi hijo a tener que mandarlo a la escuela porque correr el riesgo. Exactamente. En marzo o en abril había personas que decían, no existe, es un plan del gobierno. Muchos comentarios negativos. Al paso de los meses, los enfermos de COVID y los fallecidos se han ido acercando más a nuestras colonias. Ahora ya nos enteramos que el vecino, la vecina, el familiar. Yo no quiero que eso le pase ni a un familiar y mucho menos a mis hijos. Entonces, aquí mi sugerencia es, sí sé que es complicado, pero ¿qué es mejor? ¿La salud o batallarle un poquito en la casa? Ver cómo hacerle, buscar el apoyo de amigos, de familiares. La decisión inicialmente fue, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué no regresar en presencial? Se barajaron varias ideas, de unos días presencial, otros días no, unos días unos alumnos, otros días no, y de todos modos había comentarios negativos. Ahora que la SEP dijo, va a ser en línea, la verdad yo prefiero eso, a estar batallando días sí y días no. Bueno, fíjate, Sergio, que lo que tú nos estás comentando es tan importante, que en cada casa debe de haber diferentes problemas, porque cada cabeza es un mundo y tienen su forma de pensar. Y están en su derecho, porque muchos padres sí que estarán muy confundidos. Pero como tú lo has dicho, ¿qué preferimos? ¿La salud de nuestros hijos o cooperar con toda esta situación que nos has puesto, que la educación va a empezar en línea? Yo creo, de una forma muy inteligente, como tú lo acabas de decir, hay que pensar dos veces las cosas. Está la salud, el futuro de nuestros hijos y la educación tan primordial, ¿verdad?, que es en la vida de nuestros jóvenes. Así es de que me parece excelente lo que tú acabas de decir y qué bueno que nos veniste a decir y a darnos esta ayuda. Aquí toda la gente que nos está escuchando, que pensemos dos veces. No podemos evitar la educación de nuestros hijos, porque nuestros hijos necesitan estudiar y prepararse para el futuro. Ahora es cierto que no sabemos cuándo se va a ir esta pandemia, pero mientras se va, tenemos que estar preparados. Y no va a ser fácil para muchas familias, ¿verdad? Como todos estos pequeños que ponen pretextos, no, pero ¿cómo que va a ser en línea? No, pero que sí, pero que no. Aquí sobre todo, volvamos a repetir nuevamente, una actitud positiva en todos los aspectos y en todos los problemas tiene mejor resultado que cualquier otra cosa. Exactamente, y debe haber también una actitud innovadora. Estamos en una época que nadie la esperaba. Estamos incluso personas aprendiendo cosas nuevas en Internet. Insisto, empresas y escuela están haciendo cosas que no planeaban hacer. El tema de la educación en línea o el trabajo remoto son temas que ahí sí voy a hacer comparación. Otros países ya nos llevan avanzados. Era inevitable usar el Internet o usar otros medios para educación y para trabajo. La pandemia, ¿qué hizo? Aceleró el proceso. Sí, en el proceso se ha llevado a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos, sí, y nos duele. ¿Qué mejor hubiera sido que este avance tecnológico hubiera sido sin muertes? Pero aquí está. Y no podemos sentarnos a lamentarnos. Tal vez sí, un día, 2 días, en la noche, porque es normal, hay que sufrir. Pero me seco las lágrimas y veo qué hago, veo cómo ayudo a mis hijos. Estamos aquí hablando del tema de la educación. Lo que importa son nuestros hijos. Entonces, tenemos que ver cómo le hacemos, cómo ayudamos. Sí, sí. El gobierno, sea del color que sea, esté quien esté en la presidencia, están dando la opción a educación en línea. Entonces, hay que aprovecharla. Están pasando clases por la tele. Sé que no todos tienen internet, pero todos tenemos televisión en casa. Así es. Bien, en el día trabajo, pero en la tarde puedo ponerlos un rato en la tele. Si tengo el beneficio de tener internet, también hay que aprovecharlo. Hay mucha educación en línea, que ojo, no reemplaza a la educación formal,
pero sí es un complemento. Y sí, lo dice sabiamente, Sergio, porque la verdad es que hemos llegado en un momento de un crecimiento, ¿verdad? En todos los aspectos, un crecimiento de conciencia, un despertar de conciencia y darnos cuenta, bueno, este problema no lo teníamos, pero ya lo tenemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Nuevamente hacer lo que nos toca. Padres de familia, pues ha llegado el momento de empezar a trabajar de otra manera con nuestros hijos. Antiguamente ya estamos acostumbrados a esa forma de estudios, pero ¿qué será? Que esta forma, como se va a empezar a trabajar, ¿no nos hará crecer? ¿No nos hará pensar de diferente manera? Yo creo que es objetivo. Por el lado que lo veamos, aunque digamos que es negativo, yo lo veo positivo en todos los aspectos. Sí, claro. Cualquier cambio duele. El crecer duele, Sergio. Exactamente. Sí, como dicen cuando uno va al gimnasio, si no duele es porque no sirve. Sí hay cosas nuevas, pero tenemos que adaptarnos. Antes no existía el motor. Antes andábamos a caballo. Llegaron los automóviles, llegó el motor. La gente decía, ya no va a haber empleos, ya se acabó todo esto porque llegaron las máquinas a reemplazarnos. Y estamos actualmente viviendo con máquinas. Así es. Siempre que hay cambios, también es doloroso. Y con miedo, mucha gente Claro. está con miedo y con esa inseguridad. Pero bueno, eso no nos va a detener, como tú dices, adelante mexicanos y adelante. Claro, y bueno, también otra cosa que duele decirlo, pero solamente los que nos adecuemos a las circunstancias son los que vamos a lograr salir adelante. De aquí a 5 o 10 años que platiquemos, me tocó la pandemia. Nos va a dar risa. A mí me tocó la pandemia. ¿Y qué hiciste? No hice nada, me quedé igual. ¿Qué hice con la pandemia? De aquí a 10 años. Aprendí un nuevo oficio. Aprendí a usar la computadora. No la sabía usar. Me volví maestro de clases en línea. Porque también muchas veces, muchos maestros no logran ejercer porque no están en presencial. Ahora yo puedo dar clases a alguien que esté en otro país, porque Así esto es. se va a ir adecuando. Entonces, sí es doloroso, pero solamente los fuertes son los que vamos a permanecer y a tener éxito. Y sobre todo los inteligentes, Sergio. A veces nos cerramos en un mundo de ignorancia, yo no puedo, no quiero, y terminamos hasta de mal humor. Pero bueno, relajémonos, seamos sensatos, prudentes y démonos cuenta que esto es por el bien de todos, de nuestros hijos, de nosotros mismos, de las personas adultas, de los jóvenes. Hay que ser objetivos cada día. Exactamente. Y aprovechar también que tenemos amigos. Por más solo que estés, seguramente tienes a 1 o 2 personas que te puedan apoyar. Sí, el tomar cambios, el tomar riesgos a veces no es nada fácil, pero si no estás solo, el cambio va a ser menos doloroso. Hay que aprender también a pedir ayuda, ¿Sí? porque si uno cree que puede solo, a veces podemos centrarnos tanto en que podemos solos y que nos da depresión. Sí, sí. Entonces hay que aprovechar las amistades, la familia, incluso oración, meditación, investigar. Claro. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo hago para salir? Si no puedo adquirir un libro, todos ahorita tenemos un teléfono celular, Delia. Claro. Podemos ponerle una recarga de 100 pesos, entramos a internet, investigamos, ¿cómo hago esto? Mi esposa está aprendiendo a poner uñas por internet, Increíble. mientras la escuela abre. Entonces no es un pretexto Sí. el sentarnos y decir la culpa es de todos menos mía. Hoy en día hay tantas oportunidades. Una persona inteligente siempre piensa en el futuro. Y como tú dices, tu misma esposa está aprendiendo otra cosa, ella es maestra de preparatoria y sin embargo está aprendiendo eso. Bueno, entonces aquí el mundo es de los audaces, amigos y amigas. Así es que seamos inteligentes y estemos listos. ¿Te parece si nos vamos a un corte? Claro, Y regresamos me parece. luego. Ustedes, amigas, ya escucharon a nuestro invitado, qué tema tan interesante y sus puntos, qué importante lo que nos está diciendo. Así es que no se vayan, las invito a que se queden en este programa.
Pues bien, amigas, aquí seguimos con este programa Es tu Dios, la vida, con su amiga de siempre, Delia Velasco. Y bueno, estamos aquí con nuestro invitado, Sergio Campos, una persona muy preparada al respecto, que nos está hablando de nuestro tema sobre la educación. Y la segunda pregunta que yo le quiero hacer es la siguiente. Sergio, ¿tú crees que los padres de familia, los alumnos y el mundo en general estamos preparados para llegar a este problema con los pies bien puestos sobre la tierra? Es una pregunta interesante, Delia, porque la verdad es que la vida te pone en la situación y tienes que prepararte. Si la pregunta me hubieras hecho en marzo, te diría que no estamos preparados, porque fue de un día a otro, váyanse a su casa, profesor de un día a otro empieza a dar clases, el profesor decía, ¿cómo le voy a hacer? Si estoy acostumbrado a dar las clases en presencial. A esta altura, 5 años después, considero que sí. Ya he visto que las escuelas se están preparando, el gobierno se está preparando. Siempre hay sus excepciones de cualquier lado, del lado de profesores, del lado de papás, en donde, insisto, el cambio lo ven complicado. Pero en general siento que sí hay preparación porque, insisto, es un tema importante. Si no hubiera preparación, a una semana de entrar a la escuela, todavía hubiera incertidumbre sobre cómo vamos a comenzar. Las escuelas privadas ya están avisando, entramos de tal manera. El gobierno hace 2 o 3 semanas dijo, entramos a distancia. Entonces, ¿qué me da a entender? Que sí estuvimos trabajando en eso. Ahora, después del 24 de agosto, tenemos que trabajar todos en equipo para demostrar que todo el trabajo que hicieron técnicos, profesores, los que están creando el material para la televisión, los que están creando el material multimedia, que todo ese trabajo que hicieron valió la pena y cómo que los estudiantes lo aprovechen. Definitivamente no es lo mismo una clase presencial a una en línea, pero vuelvo a repetir, a eso vamos en línea, tenemos que adecuarnos. Y sí, qué interesante lo que tú estás diciendo. Eso quiere decir que todos los mexicanos, tal parece que todos se han tomado de la mano, ya están tomando conciencia de la situación y no nos queda otra. Si ese grupo de jóvenes y de hombres adultos han estado trabajando, tomando conciencia de la situación, ¿qué nos queda a los padres de familia, a los profesores? Una vez más, poniendo al pie su responsabilidad de maestros, ¿verdad? Los padres de familia, la responsabilidad como padres, porque de esto depende la educación de todo un México preparado. Entonces nadie queremos hijos ignorantes, todos queremos hijos preparados y un México que cada día va mejor y mejor. Olvidándonos de todas las cosas pasadas, que si pasamos bien, si pasamos mal, eso es ya como tercera persona, ¿no? Lo importante es tomar este problema con ganas de trabajar y todos estar. En tu opinión, todos estamos trabajando, todos estamos responsables. Sí, quiero pensar que sí todos. En mi círculo, sí. Insisto, vemos de repente personas renuentes al cambio. Pero si uno está consciente de que el cambio es para bien, tenemos que transmitir esa idea a los que no. Tenemos que ser conscientes, pacientes como padres y sobre todo empáticos. ¿Qué significa? Ponerse en el zapato o en los zapatos del profesor. También para el profesor no es nada fácil. 10, 20 años dando clases frente a unos alumnos, sobre todo profesores de 50, 60 años, que se les complicó más. También para el papá o la mamá no es nada fácil, porque tiene que estar al pendiente de que el hijo esté captando bien la clase, ya sea en computadora o en televisión. Tiene que haber esa empatía de los dos lados, porque ni para uno ni para otro ha sido sencillo. Pero si entendemos eso, si nos ponemos en su lugar, va a ser más fácil que digamos, bien, ¿se te complica? Sí, a mí también, veamos cómo hacerle. Lo que sí me consta es de que los profesores están abiertos a tener comunicación con los papás. Cualquier duda, hay comunicación, hay grupos en WhatsApp, grupos en Facebook. Las escuelas no se están deslindando de la educación y los papás deben aprovechar esa oportunidad que la escuela está dando de comunicación directa con el profesor
¿Para qué? Para los alumnos, porque aquí el beneficio es para nuestros hijos. Y sí, como dijo Albert Einstein, nunca dejemos de preguntar. Así es de que de frente y adelante tenemos que estar toda la gente, ser positiva y seguir adelante. ¿No es así, Sergio? Exactamente. Es complicado, Delia. Es complicado cuando que ya te bajaron el sueldo, que ya ves que hay recortes en las empresas, pero ahí es en donde demostramos nuestra verdadera fuerza mental, emocional. Depende de las creencias que tengas, también agárrate de ahí. De las creencias que tú tengas, agárrate fuerte. Si es creencia en Dios, si es creencia en tu familia, en lo que tú quieras creer, pero agárrate de eso. No te sientas solo, porque solos en ocasiones no funciona. Qué mejor tener más de una cabeza para pensar. Y de repente es sano decir, no sé qué hacer, ayúdame. Bueno, cuando dicen que Dios nunca se equivoca. Y yo creo que todos aquí de una manera u otra tenemos un Dios en el cual creemos. Yo en lo personal creo en Jesucristo y que Él mismo nos irá a ayudar. Porque en México no estamos solos, como tú lo dijiste. Entonces, las personas que quieran quedarse solas va a ser problemático. Tenemos que bajarle a nuestro ego, ser humildes, preguntar, decir, explicar, volver a preguntar, y si es necesario preguntar 20 veces, no pasa nada. Estamos aquí para ayudarnos unos a los otros. De lo contrario, nos encerramos en esa soberbia terrible, pues no vamos a llegar adelante. Como lo dije anteriormente, bueno, aquí estamos los inteligentes, ¿no? De cualquier manera tenemos que ser objetivos en cualquier momento y seguir adelante. Sí, me he escuchado a una persona que dice, si no soy bueno en algo, ¿cómo lo compenso? Trabajando duro. Así es. Hay personas que se les da cualquier cosa. Así es, pero no todos somos iguales. Exactamente. Entonces, si yo no soy bueno haciendo algo, si no soy bueno en la plataforma Zoom, no soy bueno dando clases, bueno, ¿cómo lo va a compensar? Teniendo práctica, practicando para llegar a lograrse algo. La práctica hacia el maestro, dicen. Y bueno, preguntar no es una pena, preguntar ni debe ser una vergüenza, es sinónimo de que quieres aprender. El que pregunta, aprende. Y el que no, pues se va a seguir sentando. Por eso es momento de olvidarnos de esa soberbia. Ser humildes y decir, no sé, no entiendo, me puedes ayudar, fulanita, sultanita, amiga, maestra, profesor, a cualquiera. Todos tenemos esa, algún día se nos complica algo, pero también debemos de tener esa humildad de preguntar y preguntar. Claro, incluso si preguntas y la pregunta causa burla, ¿qué importa? Yo prefiero que se burlen de mi pregunta a quedarme con la duda. Así es, porque una persona inteligente, ¿y qué importan las risas? Solamente una persona que pregunta y otra que se ríe, lo único que está demostrando es la ignorancia que tiene la persona, porque no tenemos por qué reírnos o nada, porque nadie sabemos desde dónde empieza, desde dónde está aquella persona. Exactamente. Y definitivamente sí la actitud ayuda, ¿sí? Porque también depende cómo comiences el día, es cómo tu día va a ser. Si tú el día lo comienzas viendo noticias malas, te vas a mentalizar mal. No estoy diciendo que no nos informemos, pero no comenzar el día viendo Facebook, viendo cosas negativas, porque si es lo primero, si antes de desayunar, si antes de ingerir cualquier alimento, estás ingiriendo información negativa, se va a quedar y todo el día va a ser malo. Para muchas personas así lo consideran y lo hacen, pero bueno, aquí tenemos la libertad, Sergio, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y no estoy criticando a la gente que lo hace. De ninguna Simplemente manera. estoy diciendo que, ¿cómo quieres que sea tu día? Bueno, alegre, evita noticias falsas, evita noticias malas. Es que yo tengo que informarme, sí, pero después de haberte levantado, te estiras, tocas el piso, un desayuno, y luego ya haces lo que tú quieras. Pero que lo primero no sea, me despierto, agarro el teléfono. Y malas noticias. Y malas noticias. Sí, hay que decretar cosas positivas, ¿verdad? De una manera u otra. Sabemos que el mundo está de cabeza y no nomás es aquí
en nuestro México. El mundo está de cabeza, entonces bueno, seamos objetivos con nosotros mismos, considerados, decretemos felicidad todo el día y como dice Sergio, pues la vamos a obtener. Exactamente. Y bueno, si ya tenemos poco tiempo libre, hay que aprovechar que hay plataformas en donde hay información gratis. Insisto, aprendamos cosas nuevas. Si hay algo que ustedes quieran saber o aprender, está Internet. La información ahí está. De todo. De todo, de todo. Es más, si yo, por ejemplo, ahorita quiero aprender a hacer un pozole, entro a YouTube y ahí está. Sí, una cosa tan sencilla que supone que uno lo sabe, sin embargo no. Exactamente. Entonces ahorita no aprende el que no quiera, Sergio. Exactamente, aprovechemos la tecnología, ahí está. Gente que está generando la información, consúmela, Sí, sí. consúmela. Yo veo esta época que estamos viviendo, más que una tragedia, yo la veo como una gran bendición, porque siempre aprende uno cuando uno tiene la necesidad de algo. Y cuando tú te das cuenta y cuando tienes la necesidad, no te queda otro camino que aprender. Y aprender siempre es bueno. Exactamente. El conocimiento nunca estorba, Al contrario. al contrario. Qué mejor aprovechar el tiempo aprendiendo algo, por mínimo que sea. Qué interesante. Nos vamos a un corte y regresamos nuevamente. Claro que sí, Eli. Ustedes, amigas, ya escucharon parte del programa y ven qué interesante está este programa. Nuestro invitado realmente nos ha dado los tips, nos está dando sus comentarios. Me parecen fabulosos. Así es de que pongamos más atención. Quédense con nosotros. No se vayan. Pues bien, amigos, aquí estamos contentos en este programa tan interesante, Es tu Dios la vida, como siempre con su amiga Delia Velasco. Y bueno, aquí tenemos a nuestro amigo invitado Sergio Campos, que por primera vez ha venido a hablarnos de un tema tan interesante. Y bueno, aquí lo seguimos escuchando, que nos va a dar, por decirlo así, nos va a terminar el programa de una manera objetiva y relevante. Ya lo verán ustedes. Sergio, pues aquí estamos. Quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué le dirías tú a todas estas personas que nos están escuchando por radio y que nos están pensando, ¿qué haríamos? ¿Qué haremos? Es cierto lo que nos está diciendo el invitado, pero ¿qué les dirías tú a esas personas jóvenes, adolescentes, madres de familia que están preocupados, padres de familia y en general pues nuestra comunidad en este pueblo y en 37 pueblos que nos están rodeando y más que nos van a escuchar en el Estado de México, en Puebla, en San Luis Potosí? ¿Qué les dirías a tanta gente que te va a escuchar, Sergio? Tu opinión, que es tan importante, la escuchamos con mucho cariño y con mucho fervor. Gracias, Delia. Agradezco que me des este espacio de dirigirme a los que lo están viendo, porque sí tengo algo que decirles y quiero que estemos todos en el mismo canal, ahora sí. Así es. Esta época de pandemia es complicada para todos, pero pensemos algo. Somos de los pocos privilegiados que tenemos acceso a Internet, tenemos acceso a una educación. Si estás viendo este programa, tienes televisión o tienes radio, significa que puedes educarte. Las actitudes egoístas, las actitudes de echarle la culpa a los demás, ¿qué provocan? Simplemente intentar liberarnos de la responsabilidad. Si tenemos hijos, tenemos que ver por ellos, con un solo objetivo, su educación, porque los jóvenes de hoy son los que van a estar creando la tecnología del mañana. Si tú como papá tienes un hijo que quiere estudiar ingeniería, quiere estudiar oratoria, quiere estudiar baile, apóyalo. Hay una anécdota que dice, oye, tu hijo sacó 50 en matemáticas, pero sacó 100 en música. ¿Qué vas a hacer? Bueno, lo voy a meter a un curso de matemáticas. ¿Por qué no lo metes a un curso de música? Si ya ves que es bueno en algo,
motívalo. Es muy feo, amigos, cuando tú estudias algo que no te gusta. No quiero atacarte a ti, papá, diciendo, yo quiero que mi hijo estudie lo que yo no estudié. Quiero que mi hijo estudie porque yo no fui a la escuela. Y quiero que estudie esta materia porque de la otra no va a vivir o de qué va a comer. Cuando la persona estudia algo que le gusta y lo hace con amor, llega el momento en el que los beneficios económicos y materiales van a llegar solos, porque estás haciendo algo que te gusta. Entonces, si tu hijo quiere estudiar cualquier carrera, apóyalo. Apoyemos a nuestros hijos, Delia, porque de eso depende a lo que se van a dedicar de aquí a 10, 15, 20 años. En lo personal, yo quisiera que mi hijo, que sus hijos, sean los próximos médicos, los próximos ingenieros, los próximos astronautas que nos lleven a otros planetas, los próximos arquitectos que construyan las ciudades del futuro, próximos ingenieros que después la comunicación, si de por sí ya es muy buena actualmente, que sea mejor. Entonces, no hay cómo ayudar a los hijos. Así es. Tener una actitud de amor hacia las generaciones que vienen. La actitud de decir, yo vivo mi vida ahora, y que se hagan bolas los que vienen, es una actitud egoísta. Tenemos que ver lo de hoy que estamos haciendo, en qué va a beneficiar al futuro. Es cierto, así ahorita con tus palabras me hiciste acordar de nuestros héroes nacionales. ¿Qué hubiéramos hecho si un Hidalgo, un Allende, una Aldama no hubieran dado su vida por la libertad? Hoy estaríamos bajo el yugo español o francés. Y ahorita tú tienes mucha razón en tus palabras sabias nuevamente. Tenemos que dejar de ser egoístas, tenemos que ser objetivos y pensar en lo mejor para nuestros hijos. Y si la educación de ellos depende de los padres de familia, queridos padres, olvidémonos de nosotros mismos y estemos al servicio de la educación de nuestros hijos, porque no hay de otra, ya no va a haber para atrás. De aquí para adelante, como dicen, las cosas ya no van a ser igual. Lo recordaremos un México que estábamos muy conformados, como muy a gusto, sentados, muy placenteros, pero ahora no. Ha llegado el tiempo de despertar esa conciencia que teníamos dormido y darnos cuenta que todos venimos aquí por un sentido, por algo que tenemos que aprender. Así es de que dejémonos de nuestros egoísmos y actuemos a favor de nuestros hijos. Sergio, qué gusto me da haberte tenido. Realmente tu programa que nos has traído muy objetivo. Hablar de la educación de nuestros hijos es algo muy importante, que me ha parecido un programa excelente. Espero que a todas las personas opinen igual que yo y realmente me siento muy halagado por haberte tenido. Eres un muchacho muy inteligente, un padre de familia, sobre todo muy protector y aparte, sobre todo, viendo lo mejor para tu hijo. Te agradezco tanto que hayas estado aquí. Espero que no sea la última vez y que vengas a darnos más programas. Delia, muchas gracias, es un placer. Y a todos los que nos están viendo, estudien computación, inglés y cómo hablar en público. Eso les va a abrir muchas puertas.